chica Keiko Sofía a la juramentación del gabinete ministerial que se lleva a cabo a esta hora de la tarde aquí en Lima, en Palacio de Gobierno, 28 de julio del 2026, 205 años de celebración de la independencia patria del Perú. Muchas gracias. Los invitamos a tomar asiento, por favor. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al gran comedor de Palacio de Gobierno. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor presidente del Consejo de Ministros y del Gabinete Ministerial. Ahora se procederá a la lectura de la resolución suprema mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo del señor presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador E. Anderson Machado, dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 223-2026-PC. Lima, 28 de julio de 2026. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve. Artículo primero. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Luis Fernando Galarreta Velarde. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publique. Firman Keiko Sofía Fujimori Yamaguchi, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento vestido al señor Presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Fernando Galarreta Velarde, juráis por Dios y sus santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así quisiereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas número 204-2026 PCM a la 222-2026 PCM, mediante las cuales se acepta la denuncia que formulan al cargo las señoras y señores ministros de Estado. Lima, 28 de julio de 2026, vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores ministros de Estado y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia como ministro de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Relaciones Exteriores, señor Carlos José Pareja Ríos. Defensa, señor Amadeo Javier Flores Targaca. Economía y Finanzas, señor Rodolfo Acuña Benítez. Interior, señor José Mercedes Zapata Morales. Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Enrique Jiménez Borja. Educación, señor Jorge Alfonso Martínez Mendoza. Salud, señor Juan Carlos Velasco Carrera. Desarrollo Agrario y Riego, señor Felipe César Mesa Millán. Trabajo y Promoción del Empleo, señor Flavio Cruz Mamaño. Producción, señor César Manuel Quispe-Luján. Comercio Exterior y Turismo, señor Bertín Enrique Gómez Vela. Energía y Minas, señor Guadir Eloy Ayasta Michán. Transportes y Comunicaciones, señor Aldo Martín Prieto Barrera. Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Wilder Alejandro Cifuentes Picard. Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Meri Betsabeth Pariona Valera. Ambiente, señora Nelly Paredes de Castillo. Cultura, señora Fátima Soraya Altabás Cajá. Desarrollo e Inclusión Social, señora Lili Morca Vázquez Dávila. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese.
Firma Keiko Sofía Mori, Presidenta de la República. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores, el embajador Anderson Machado, dará lectura a la resolución que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 124/2026, Lima, 28 de julio de 2026.
señor ministro de Estado en el despacho de Interior. Señor César Augusto Escudero, juráis por Dios y sus santos evangelios, desempeñar real y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Si hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 228-2026-PC. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Ernesto Julio Álvarez Miranda. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros. En la misma fecha de publicación de la presente resolución, regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Keiko Sofía Montemori Cuchi, presidente de la República. Luis Fernando Galarreta Urratia, presidente del Consejo. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento vestido al señor ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Ernesto Julio Álvarez Miranda, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar real y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Educación. Resolución Suprema número 229-2026-PC. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado del despacho de Educación al señor José Antonio Chávez Obrero. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Keiko Sofía Montemori Cuchi, presidenta de la República. Luis Fernando Galarreta Velarde, presidente del Consejo. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento vestido al señor ministro de Estado en el despacho de Educación. Señor José Antonio Chan Escobedo, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar real y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden.
A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de salud. Resolución Suprema número 230-2026-PC. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado del Despacho de Salud al señor Luis Williams Dyer Fernández. La educación privada de la ministra es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Keiko Sofía Murillo, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de destino al señor Ministro de Estado en el despacho de salud. Señor Luis Williams Dyer Fernández, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado del despacho de salud que os confío. Sí, juro. Si hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Bien. Resolución Suprema número 231-2026. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado del Despacho de Desarrollo Agrario y Ganadero al señor Marco Antonio Jiménez. Artículo segundo. La educación privada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Murillo, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de destino al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Bien. Señor Marco Antonio Jiménez, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado del Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Sí, juro. Decir hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 232-2026-PC. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo
Promoción del Empleo al señor Juan Manuel Rodríguez. Artículo 1. La educación privada del niño familiar es publicada en la página web de la Presidencia de los Organismos en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Dícese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de destino al señor Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción. Señor Juan Manuel Shakuru, juráis por Dios y esos santos evangelios desempeñar real y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Y juro. Si lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de producción. Resolución Suprema número 233-2026. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado del despacho de la producción al señor Juan Carlos Rentejo Alba. Artículo 2. La declaración jurada de la Comisión es publicada en la página web de la Presidencia de los Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Ibuchi, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de destino al señor Ministro de Estado en el despacho de producción. Señor Juan Carlos Rentejo Alba, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar real y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de la producción que os confío. Sí, juro. Si lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 234-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Tanto lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado del despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roger Martín Valencia Espinosa. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo. En la misma fecha de publicación de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Ibuchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de destino al señor Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Roger Martín Valencia Espinosa,
Juráis por Dios y sus santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Decir hicieres, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os ordena. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 235-2026-13. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Guillermo Chino Bonilla. Artículo segundo. En la misma fecha de publicación de la presente resolución, regístrese, comuníquese y comuníquese. Firma Eiko Sofía Comunitaria, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de destino al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Señor Guillermo Chino Bonilla, juráis por Dios y sus santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Decir hicieres, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os ordena. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 236-2026-13. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Rafael la misma fecha de publicación de la presente. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Eiko Sofía Comunitaria, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de destino al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Rafael Reyes, juráis por Dios y sus santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Decir hicieres, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os ordena. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado
Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 237-2026-PC. Lima, 28 de junio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Tanto lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Mauricio Fernando Armúñez González. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia de la misma fecha de publicación de la presente. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Keiko Sofía Morini, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento testigo al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Mauricio Fernando Armillas González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar real y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demandan. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el despacho de Mujeres y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 238-2026-PC. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política, el artículo 15A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado del despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora María Magdalena Seminario Navarro. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Morini, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento testigo a la señora Ministra de Estado en el despacho de Mujeres y Poblaciones Vulnerables. Señora María Magdalena Seminario Navarro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar real y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demandan. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Hacienda. Resolución Suprema número 239-2026. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo
artículo 15A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Estando acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado del despacho del gabinete al señor Vladimiro Guadalupe Correa. Artículo segundo. La declaración privada de la ministra de Estado es publicada a página web de la Presidencia en la misma fecha de publicación de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Carmen, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de destino al señor Ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Señor Vladimiro Guadalupe Correa, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar real y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Ambiente con su fin. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demandan. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura. Resolución Suprema número 240-2026-PC. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, tanto acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado del despacho de Cultura al señor Alberto Isabel la misma fecha de publicación de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Carmen, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de destino al señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura. Señor Alberto Ismael Bengoría Delgado, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 241-2026-PC. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política, el artículo 15A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado del Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Maritza Ivonne Hernández Martínez. Artículo segundo. La declaración privada de la ministra de Estado es publicada en la página web de la Presidencia la misma fecha de publicación de la presente resolución. Dícese, comuníquese y publíquese. Firman
Keiko Sofía Fujimori, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento destino a la señora Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Maritza Igor Canales Martínez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demandan. Para la fotografía de estilo, invitamos al señor Presidente del Consejo de Ministros y a los señores y señoras Ministros de Estado, acompañados desde el escenario principal. Fotógrafo. Vino. Vino. Un momento. Por favor. Muchas gracias. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Acaba de concluir de esta manera la juramentación del gabinete que preside Fernando Galarreta Velarde a esta hora de la tarde aquí en Palacio de Gobierno, primer gabinete de la administración gubernamental de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Pocos minutos ya para las 6 de la tarde y ha concluido esta ceremonia que está dentro del programa del aniversario 205 de independencia de la República del Perú, 28 de julio del 2026.